Atrevidas y atrevidos, qué gusto saludarles como siempre. Sean bienvenidos al canal para presentarles el capítulo número 8 del audiolibro Me atreví a soñar sin ver. En este capítulo hago una narrativa de lo que representó para mí el por fin haber iniciado mis clases de rehabilitación en la Escuela Nacional para Ciegos. Les invito para que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que de esta manera ustedes sepan oportunamente en qué momento les llega la notificación y el siguiente capítulo y los podcasts que estamos subiendo. Así es de que les dejo con el audiolibro y su capítulo número 8. Por fin iniciaron mis clases de rehabilitación. Tenía 2 semanas de estar viviendo en la Escuela Nacional para Ciegos. Para ese entonces me sentía muy seguro para caminar solo con mi bastón. Al salir del comedor, después de haber desayunado, le comenté a mi amigo: «No te preocupes por mí, voy solo a trabajo social a ver lo de mi horario de clases y si gustas, nos vemos aquí a la hora de la comida». Alberto aceptó con gusto mi propuesta, se despidió de mí con un apretoncito en mi brazo izquierdo. A las 8 de la mañana en punto, como de costumbre, repiqueteó el timbre en todo el plantel. Subí al primer piso y empecé a recorrer el pasillo para llegar a la oficina de trabajo social. Eso sí, caminando siempre por mi lado derecho. No quise correr el riesgo de que un ciego despistado chocara conmigo. En el recorrido, me di cuenta que algunos alumnos se dirigían apresurados a su salón de clases. Unas educadoras que iban llegando saludaban con amabilidad a quienes se encontraban a su paso. En las oficinas, las secretarias se acomodaban en sus escritorios frente a una máquina de escribir. Los conserjes con sus trapeadores ya estaban limpiando los pasillos. A lo largo de más de 110 años de historia que tenía la Escuela Nacional para Ciegos, habían pasado por sus aulas una gran cantidad de personas con ceguera, procedentes de toda la República Mexicana. Hubo quienes se convirtieron en destacados músicos, otros en excelentes maestros. Algunos más lograron distinguirse como buenos deportistas o célebres universitarios, pero no todos lograron esos niveles de superación personal. También hubo quienes con 5 o hasta 20 años de estancia en la escuela, poco o nada aprendieron de rehabilitación. Así era la realidad dentro de esos gruesos muros. Cada quien, con esfuerzo o con apatía, construía su propio futuro. Alejandro me lo comentó en una ocasión. Varios de los alumnos que están internados desean quedarse a vivir toda la vida aquí. Algunos porque sus familias no los quieren, otros porque se sienten incapaces de enfrentarse al rechazo y a la discriminación de la sociedad. Y hay quienes de plano prefieren no irse por perezosos. Mi propósito era muy distinto: estar el menor tiempo posible en ese centro de rehabilitación, no por temor a caer en un ambiente que me arrastrara a la mendicidad o porque después me fueran a correr del plantel. Aunque sabía que allí podía conservar mi estancia hasta concluir una carrera universitaria, lo que deseaba era prepararme para ser una persona independiente. Quería apoyar la fundación de una escuela para ciegos en mi ciudad natal, estudiar la preparatoria y convertirme en un profesionista. En la oficina de trabajo social, sentada detrás de su escritorio, Rosa Elba leía con mucha atención unos papeles. Lucía una blusa blanca, un pantalón y un saco azul marino. A veces hacía algunas anotaciones, otras bebía un sorbo de su aromático café. Entré con cierta cautela, como tratando de no interrumpirla abruptamente. En cuanto me vio, me saludó con amabilidad y me invitó a sentarme. «Qué bueno que viniste, porque aquí tengo tu horario de clases. Por la mañana vas a tener orientación y movilidad, actividades de la vida diaria y escritura común. Por la tarde vas a estudiar mecanografía, ábaco y braille. Los martes y jueves por la mañana tendrás tu sesión de psicología. Se lo agradezco mucho porque la verdad ya quiero empezar a estudiar.
Las materias que me asignó me parecieron muy útiles para el propósito que tenía. Se cursaban en poco tiempo, que en 6 meses podía escoger otras materias para continuar estudiando. Tómate de mi brazo, vamos para que te presente a tus maestras de orientación y movilidad y a la de actividades de la vida diaria, me dijo Rosa Elba después de levantarse de su asiento. Salimos de su oficina y empezamos a recorrer un pasillo corto. Pasamos al lado de 3 salones en los que unos alumnos tomaban sus clases. Nos dirigimos hacia el salón, que parecía una pequeña casa. Iba muy contento pensando en que la maestra Susi sería quien me enseñaría a caminar con el bastón. Su carácter dulce y cariñoso me gustó desde que la conocí. Pero en el breve recorrido, Rosa Elba me comentó: la clase de orientación y movilidad te la va a dar la maestra Pili. Qué mala onda, ni modo, pensé un tanto desilusionado. Buenos días, aquí les traigo a un nuevo alumno, saludó Rosa Elba justo en el momento que íbamos entrando al salón. En una mesa larga y ancha, 2 muchachos ponían atención para armar un rompecabezas de madera. La joven que les impartía la clase de actividades de la vida diaria les decía lo que tenían que hacer y observaba la destreza manual de cada uno de ellos. En el sillón largo de la sala, la profesora Susi instruía a 2 alumnas sobre cómo debían desplazarse con el bastón en el interior de un supermercado. En su escritorio, la maestra Pili parecía estar haciendo algunas anotaciones. Al vernos entrar, se levantó y se acercó a nosotros para saludarnos. «Ya supe que vas a ser el dueño de mis coscorrones», me dijo con una sonrisa. Jamás pensé que esa mujer que parecía muy enojona, y a veces sí que era enojona, se fuera a convertir en la mejor amiga en esa escuela. En contraste con ese carácter gruñoncito, también era muy alegre, de expresiones cariñosas y de una gran calidad humana. Supe de su generosidad por el trato maternal que le daba a Jorgito, un jovencito huérfano de 16 años que, además de no ver, tenía retraso mental. Ella atendía a su educación y cuidaba que nadie abusara de su condición. Esa manera afable que tuvo la maestra Pili al dirigirse hacia mí me hizo pensar que desde que la conocí le caí muy bien. Incluso, algunas veces, solíamos desayunar en un buen restaurante. Eventualmente, me pedía que le acompañara a comprar algunas cosas personales. ¿Sabes andar solo aquí en las instalaciones?, me preguntó la maestra Pili después de que Rosa Elba se despidió de nosotros. Sí, sé andar muy bien. Ok, entonces te voy a enseñar a caminar con el bastón en la calle. Vete a la salida, allá te espero. Al llegar a la salida, efectivamente, ahí estaba esperándome ataviada con una bata blanca como la que usan los médicos. Me indicó la altura correcta que debe tener el bastón, cómo tomarlo y deslizarlo en el suelo. Me enseñó también a identificar referencias útiles para mi orientación, a esquivar obstáculos y algunas normas de buenos modales que debía tener al caminar en la calle. Vas a hacer un recorrido dándole la vuelta a la manzana y vas a hacerlo como te lo acabo de explicar, me dijo. Empecé a caminar deslizando mi bastón sobre la banqueta como me lo indicó. Sentí un pavimento muy deteriorado con algunos baches. A mi paso oía el murmullo de transeúntes y el tránsito de automóviles. Sin dificultad alguna le di la vuelta a la manzana y llegué nuevamente a la entrada principal del plantel. En la segunda clase de orientación y movilidad que me impartió la maestra Pili el jueves de esa misma semana, el recorrido fue más largo y desafiante. Debía llegar hasta la estación del metro en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, solo que en esa ocasión nos daría la clase en grupo. A las 9 de la mañana, los 7 compañeros que haríamos el recorrido estábamos apostados en la entrada de la escuela. La maestra Pili nos pidió que le pusiéramos atención y nos dio las indicaciones necesarias para llegar a la estación del metro. Cada uno inició un recorrido muy ordenado. Caminamos con nuestros bastones las 2 primeras cuadras de la calle de Jesús María. Al llegar a la calle de Moneda, dimos vuelta a la derecha y nos encaminamos hacia el Zócalo. La maestra iba junto a nosotros, vigilando que todo lo hiciéramos muy bien. Hasta ese momento, los 7 seguíamos caminando muy bien con nuestros bastones. Cuando estábamos frente a Palacio Nacional, solo Daniel y yo pudimos localizar bien la entrada del metro.
Los otros se desorientaron. Uno se fue hacia la catedral, otro se encaminó a la avenida y los demás andaban por distintas direcciones. Vaya relajito que se armó. 5 despistados ciegos deambulando en pleno zócalo capitalino, nuestra maestra corriendo para uno y otro lado, gritándole muy enojada a cada uno de los muchachos. Intentó reorientarlos, pero fue imposible hacerlo al mismo tiempo con todos. Daniel y yo hicimos un verdadero esfuerzo para contener la risa. Sabíamos muy bien que, si nos reíamos, nos costaría un severo regaño. Los que no se salvaron de la reprimenda fueron nuestros compañeros. Después de reunirlos junto con nosotros en la entrada del metro, a ellos sí, la maestra los puso barridos y regados con una buena regañada.